Voy a empezar la ponencia de hoy. Dicho, ya que me he presentado, hoy voy a tratar un tema que es desbloquea tu futuro financiero en el sector inmobiliario y de intercambiar tiempo por comisiones a construir un imperio que trabaja para ti. Como digo, me baso en un autor que es Robert Kiyosaki, que llevo leyendo libros de él hace muchísimos años, y voy a tratar de explicar varios conceptos que para mí son importantísimos, sea en la vida cotidiana para manejar lo que es el tema de las inversiones, sea también a nivel del sector inmobiliario u otro sector o cualquier negocio que desarrolle. Al final, yo, aparte del sector inmobiliario, digamos, tradicional, yo también tengo inmuebles de alquiler, tengo parte en alquiler vacacional, tengo otra parte en alquiler de larga estancia y también estoy en este momento invirtiendo fuera de España también en propiedades. Entonces, al final, lo que trato es de diversificar. Bien, como agente inmobiliario, hay una pregunta muy importante que quiero plantear, es, ¿solo vendes propiedades o estás creando activos? Aquí podemos ver una parte muy importante que es la trampa del éxito. O sea, tú eres la estrella de tu negocio. Si vendes mucho, ganas mucho. Pero hay un tema de realidad que es muy importante que debemos de tener en cuenta. ¿Qué pasaría si mañana tienes que dejar de trabajar durante 6 meses? ¿Qué pasaría realmente con tus ingresos? No sé si te has planteado este tipo de preguntas y si no te las has planteado, creo que es el momento que puedas planteártela. El éxito en las ventas no equivale a la libertad financiera. Si tu ingreso se detiene cuando tú te detienes, estás atrapado en lo que se llama la carrera de la rata. Esto lo explica Robert Kiyosaki en sus libros y explica muy bien qué es la carrera de la rata. Cuando ganas, pagas impuestos, te compras lo que se llama pasivos, acumulas deuda y vuelves a un ciclo repetitivo. Si esto lo trasladamos al sector inmobiliario, a la persona de un agente inmobiliario, la anatomía de la carrera de la rata inmobiliaria. ¿Cómo funciona? Facturar mucho no equivale a ser libre. Aquí vemos el ciclo de la dependencia activa. Primero, cerramos operaciones. ¿Qué hacemos? Invertimos tiempo, esfuerzo y estrés también para cobrar realmente una comisión. Después, parte de esta comisión se va a pagar impuestos y también a gastos en temas de retenciones, temas de marketing, publicidad, etcétera. Luego, parte del dinero que nos queda lo destinamos a nuestro nivel de vida, o sea, al tema hipotecario de nuestra casa, al tema de un coche, etcétera. Y luego volvemos al principio, o sea, volvemos al inicio del mes, donde tenemos que comenzar de nuevo el ciclo y tienes que reiniciar y tienes que volver a vender de nuevo para volver el ciclo una y otra vez. En la contabilidad tradicional parece rico, pero en la vida real estás a un mes sin ventas de la quiebra técnica. Quiere decir que si no vendes, la pregunta que hice al principio, ¿qué pasaría si no llegan ventas? Hay una regla de oro en la riqueza, cuando hablamos de educación financiera, que la riqueza no se mide en la cantidad de dinero que ganas hoy, sino en el tiempo que puedes sobrevivir sin trabajar. Hay una definición básica de lo que es un activo y lo que es un pasivo. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo sin tu esfuerzo constante. Por ejemplo, negocios sistematizados o automatizados, dividendos, propiedad en alquiler que te genera un flujo de caja positivo. ¿Qué es un pasivo? Es aquello que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, tu coche, tu gasto fijo, incluso la vivienda donde vives. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran que la vivienda donde viven es un activo. No, no es un activo, es un activo para el banco, pero es un pasivo para ti porque no te está generando ningún flujo de caja, a no ser que tengas una parte de la vivienda alquilada y, digamos, tenga un flujo de caja positivo. Si no, es un pasivo. Aquí vemos el mapa de la libertad, que es el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, donde vemos el lado izquierdo y el lado derecho del cuadrante. En el lado izquierdo están el 97% de los agentes inmobiliarios
que tienen un ingreso lineal. Y en el lado derecho, solo un 3% que tiene un ingreso residual. Esto se aplica no solamente a agente inmobiliario, esto se aplica a la vida en general. El 97% de las personas están en el cuadrante izquierdo y solo un pequeño porcentaje. Pero ¿qué ocurre? Que ese 3% acumula más del 90-95% de la riqueza. En el lado izquierdo tenemos el empleado, que es el asalariado, por ejemplo, si nos enfocamos en el sector inmobiliario, el asalariado de una agencia intercambia tiempo por un sueldo fijo y lo que busca es una seguridad, pero realmente es una seguridad falsa, porque depende de otros. Luego tenemos el autoempleado. Aquí es el agente autónomo. La mayoría, todos o casi todos los que estamos aquí, somos agentes autónomos. Si no vendes, no cobras. Eres dueño de un trabajo, pero no de un negocio. En el lado derecho tenemos el dueño de un negocio. Tienes un sistema y una red generando ingresos para ti. Tu presencia no es obligatoria. Y luego tenemos el inversionista. Tu dinero o tus acciones trabajan para ti. Son los diferentes escenarios. Todos, cuando empezamos en el sector inmobiliario, todos estamos en el cuadrante izquierdo. Lo importante no es dónde estás, sino hacia dónde te puedes dirigir. Y la idea que yo propongo es de hacer un viaje desde el cuadrante izquierdo hacia el cuadrante derecho y poder tener otro tipo de ingresos que no dependan de ti, de tu tiempo, de tu esfuerzo ni de tu energía. Hay tres tipos de ingreso inmobiliario. Está el ingreso lineal, cuando tú ganas una comisión por cada venta que tú realizas. Requiere el 100% de tu esfuerzo personal. Si paras, el ingreso desaparece al instante. Luego está el ingreso pasivo. El dinero trabaja para ti sin tu esfuerzo diario. Por ejemplo, rentas, dividendos. Requiere sobre todo un alto capital inicial. Y luego tenemos el ingreso residual. Cobras una y otra vez por un trabajo bien hecho, que has hecho una sola vez. Construyes un sistema que se autosostiene y sigue generando retornos exponenciales. Voy a hablar de otro concepto que para mí es muy importante, que es el concepto del apalancamiento. Es cuando tú usas algo pequeño para mover algo grande. O sea, por ejemplo, yo hace muchos años estuve visitando lo que es el Valle Sagrado de los Incas en Perú y había unas piedras enormes y te pensabas, ¿cómo han podido mover estas piedras? Y en la base había un pequeño corte en la piedra donde se ponía un cilindro pequeño. Entonces ahí es donde entiendes que con una palanca pueden mover algo grande. Si eso lo extrapolamos a otros ámbitos, por ejemplo, al tema nuestro del dinero, cuando una persona quiere comprar una propiedad, pero no tiene todo el capital, ahí lo que se apalanca es de dinero con el banco a través de una hipoteca, pidiendo un préstamo hipotecario, donde la persona tiene una parte, pero sin embargo el banco le presta otra cantidad de dinero y gracias a eso puede adquirir un inmueble. Pero también lo podemos aplicar a otras partes, como por ejemplo el tiempo. Cuando tú delegas y cuando tú también construyes equipos, al final el tiempo de otras personas trabaja para ti. También lo podemos aplicar al conocimiento. Cuando tú dedicas parte de tu tiempo a aprender de otras personas, por ejemplo, o cuando te lees un libro que te explica ciertas cosas que te ayudan a mejorar, estás utilizando el conocimiento de otra persona, quizás de meses o de años, que le ha costado adquirir ese conocimiento y tú en poco tiempo, digamos, te estás beneficiando de esto. También te puede apalancar de tecnología, por ejemplo, de plataformas o de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo en mi caso me he apalancado de cierta tecnología para desarrollar este tipo de presentación, este tipo de imágenes, herramientas de inteligencia artificial. Redes también te puede apalancar de relaciones que se duplican. Por lo tanto, el apalancamiento te puede generar riqueza y sobre todo también tiempo. Hay otro concepto que para mí también fue muy importante cuando yo trabajaba en el mercado Forex, que es el concepto del interés compuesto.
El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende lo gana y quien no lo paga. Esto lo dijo Albert Einstein. El principio no solo aplica al capital en el banco. O sea, por ejemplo, el interés compuesto es cuando tú tienes, por ejemplo, 100.000 euros en el banco y te dan un 10% de rentabilidad y tú sacas el dinero, por ejemplo, esos 10.000 euros anuales, eso sería interés simple. Pero si tú cuando esos 10.000 no los sacas, sino que lo vuelves a poner para que ese dinero te vuelva a dar rentabilidad, ya no tienes 100.000 euros trabajando, tienes 110.000. Y si eso lo haces repetitivamente, la curva al principio es más lenta y luego la curva empieza a crecer de una manera muchísimo más rápida. Si esto lo aplicamos al tema de la construcción de redes, tu esfuerzo se acumula y se duplica. Cada persona que integras genera nuevas conexiones de forma exponencial. Ahora vamos a ver los aceleradores, que es la suma del apalancamiento y también del interés compuesto. Hay algo muy importante que es el tema de tener múltiples fuentes de ingresos. La regla de los ricos es nunca depender de un solo ingreso. El promedio es que ellos tienen mínimo 7 fuentes de ingresos. Yo lo veo desde el punto de vista como si fuese una fuente. Tú imagínate que estás visualizando una fuente y tiene un solo caño. Y ese caño se va obstruyendo poco a poco. Al final el caño cada vez es más pequeñito hasta que llega un momento que se obtura y ya no tiene nada de agua. Pero tú imagínate esa misma fuente que tiene 5 caños y uno de ellos se obtura. Sigue cayendo agua por el resto de caños. Si esto lo aplicamos a los principios del dinero, lo importante es tener varias fuentes de ingresos y esto te permite tener más tranquilidad y diversificación. El segundo concepto que he dicho antes es el apalancamiento. Es usar algo pequeño para mover algo grande. He hablado de tiempo y esfuerzo, equipos que duplican tu capacidad de alcance, tecnología, plataformas digitales, CRM, etcétera, y recursos financieros, utilizar infraestructura corporativa que no tuviste que pagar. El interés compuesto es, como he dicho, la octava maravilla del mundo, pero ¿cómo funciona en una red? Tu crecimiento no es lineal, 1 más 1 igual a 2, no, es exponencial. Tu red se duplica mientras tu esfuerzo individual disminuye. Y otro concepto que creo que es fundamental cuando hablamos de educación financiera es el concepto de la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Cuando tus ingresos pasivos más tus ingresos residuales pagan tu estilo de vida, tus gastos de vida. Yo siempre lo que digo es, pon en una Excel todos tus gastos de vida, incluso cosas que haces como viajar, etcétera, y ponlo todo y saca una cifra para que sepa exactamente qué cantidad de dinero necesitas generar, pero no por tu esfuerzo personal. Tiene que ser por ingresos pasivos o ingresos residuales. No se trata de tener millones guardados en el banco, se trata de tener un flujo de caja mensual de forma recurrente que cubra tu estilo de vida y que te permita decidir si quieres vender tu próxima casa o si te quieres ir de vacaciones. Cuando tienes la obligación de sí o sí vender propiedades todos los meses, volvemos al principio, estás atrapado en la carrera de la rata. Aquí tenemos un dilema y me gustaría que pensáramos en estas frases que tengo aquí, que es, todos los agentes inmobiliarios ayudamos a comprar activos todos los días a inversionistas, a personas que nos llaman que están buscando propiedades. Tú eres el experto que les ayuda a construir su riqueza. Pero la pregunta es, ¿qué vehículo estás utilizando tú para construir tus propios activos? Repito, ¿qué vehículo estás utilizando tú para construir tus propios activos? No puedes alcanzar la libertad financiera usando el vehículo del autoempleado. Bien, aquí tenemos un paradigma nuevo que es un puente hacia el lado derecho del cuadrante. He dicho que todos estamos en el lado izquierdo porque somos autoempleados, pero la idea es hacer un viaje y empezar a tener ingresos en el cuadrante derecho, o
sea, como dueño de negocio o como inversionista, y que cada vez dependas menos de tu esfuerzo personal. Entonces, aquí tenemos un vehículo. Cuando hablamos de viajes, tenemos que utilizar un vehículo. Y en este caso, el vehículo es EXP Realty. No es solo una inmobiliaria, es una plataforma tecnológica diseñada para sacarte de la carrera de la rata, de ese círculo que he descrito al principio. Tienes una inversión inicial mínima. El network marketing inmobiliario es el acceso más democrático para cruzar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho como dueño de negocio. Y vamos a centrarnos en el negocio del siglo XXI, que es el título de esta ponencia, el nuevo paradigma inmobiliario. ¿Por qué seguir siendo el obrero si puedes ser el arquitecto del sistema? El modelo inmobiliario tradicional está diseñado para mantenerte en el cuadrante de autoempleado. En el negocio del siglo XXI requiere múltiples fuentes de ingresos, apalancamiento masivo y bajo riesgo. En XP tenemos como novedad el tema de brokeraje, ser un broker en la nube, sin fronteras, sin oficinas físicas, caras, que esto encarece muchísimo. Operaciones 100% apalancadas en tecnología. Tenemos otro elemento que nos permite pasar al cuadrante derecho, que es el tema del revenue share o comisiones por la facturación al construir un equipo. Un sistema que reparte los ingresos de la compañía contigo por construir la red. Ingreso residual puro. Y también algo muy importante, de un activo. Esto es muy importante, que es un patrimonio heredable. Lo que tú construyes hoy es un activo legal y corporativo que puedes dejar a tu familia. Igual que una propiedad. Tú compras una propiedad y puedes dejarla en herencia a tus familiares. En este caso es exactamente igual. El vehículo cruzando del lado al lado derecho del cuadrante es con, en este caso, EXP Realty. Y aquí es cómo saltamos a los cuadrantes D e I sin invertir millones de euros de capital, lógicamente. El cuadrante D es el dueño del sistema. A través de Revenue Share construyes una organización de venta mundial, el sistema y la red trabajan para ti. Y luego en el cuadrante I, tú puedes acumular acciones de la empresa porque cotiza es Nasdaq. Ya estás construyendo un patrimonio sin tener que desembolsar dinero de tu bolsillo. Esto es importantísimo. Bien, me quiero centrar ahora en una parte importante que es el apalancamiento. Ya lo he descrito, es hacer más con menos. Pero ahora me voy a centrar en cómo apalancarnos aun siendo autoempleado, ¿vale? O sea, estamos en el cuadrante izquierdo, somos autoempleados, ganamos por cada venta que tenemos y la pregunta es, ¿cómo me puedo apalancar? Como cuando tú eres un autoempleado inmobiliario normal, tú asumes todo el riesgo financiero. Digo normal porque yo también he estado en ese punto. Cuando yo empecé en el sector inmobiliario, yo era agente independiente, yo tenía que, digamos, contratar los paquetes publicitarios de los portales, tenía que contratar el CRM, si quería formarme tenía que comprar un curso. Quiere decir, tienes que hacerlo todo. Entonces aquí tú asumes todo el riesgo financiero. Tu rentabilidad mengua con cada nuevo gasto a nivel estructural. Y tú trabajas para tu negocio. Cuando tú eres dueño de negocio, con el modelo de XP, te apalancas de sistemas de clase mundial y los costes fijos son mínimos. Y además puedes escalar a nivel global. Tu negocio trabaja para ti. El apalancamiento ya no es una opción, es una necesidad para alcanzar la libertad financiera real. Y aquí vemos el lastre del modelo antiguo, que te obliga a pagar todo de forma individual. O sea, tú tienes que pagar el CRM, los alquileres de las oficinas, la visibilidad en portales, las herramientas de marketing. ¿Y esto qué hace?
tú tienes que tener muchas suscripciones de software, tienes que tener, como digo, honorarios si quieres tener un asesor legal, si te quieres contratar a diferentes portales inmobiliarios. Al final, ¿qué pasa? Que tienes una serie de costes fijos todos los meses y eso lastra tu rentabilidad. Mientras que el ecosistema de EXP Realty absorbe todos los costes a nivel estructural para que tú te centres principalmente en generar ingresos. Y te conectan directamente con toda una infraestructura a nivel corporativa global con un coste operativo muy bajo. Tienes oficina virtual, entrenamientos, un sistema global, herramientas de marketing, transacciones, CRM, tienes todo el tema administrativo, todo el tema de pagos, todo lo tienes centralizado en una sola herramienta a un coste mínimo. Entonces, aquí te estás apalancando de muchísimas cosas. Me quiero centrar ahora en algo muy importante, que es la parte de Revenue Share, que es tu sistema de ingreso residual. Hemos dicho que hay un tipo de ingresos que te permiten, digamos, generar, aunque tú no estés presente, y esto es muy importante porque al final no depende de tu tiempo y de tu esfuerzo personal. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de ingresos. El ingreso activo, que es tu trabajo diario, sigues haciendo lo que amas, vender propiedades, pero depende de ti, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu habilidad. Luego tenemos el ingreso residual. Es un sistema oculto. Cada vez que un agente de tu red o de tu equipo cierra una venta, la plataforma te paga a ti un porcentaje de los ingresos de la compañía. ¿Ves? Y el agua fluye continuamente sin depender de tu tiempo. Del cuadrante izquierdo es ser inversionista. ¿Cómo acumulas acciones? Cada vez que tú cierras una operación, digamos, en tu primer año, tú acumulas acciones. También al atraer talento. Cuando tú atraes talento a la compañía, al final es un win-win, ganar-ganar. Nosotros ayudamos a la empresa a crecer y la empresa nos recompensa. ¿Cómo? Con un porcentaje de los beneficios de la empresa los reparte. Ganas acciones cuando los agentes que invitas cierran su primera venta. Y también cuando llegas a un reconocimiento, que se llama ICON, que es cuando alcanza una facturación o un crecimiento anual, ganas el equivalente a tu CAP en acciones. Por lo tanto, cuando ya empiezas a acumular acciones, eres copropietario del sistema que estás ayudando a construir. Aquí estamos actuando ya como inversores, como inversionistas. El nuevo ADN del agente inmobiliario del siglo XXI. Como he dicho, activo. Cuando tú tienes comisiones por tu trabajo diario, tú estás en el cuadrante A, eres un autoempleado. Entonces, tú generas comisiones por tu trabajo y tu esfuerzo diario en hacer lo que todos los agentes hacen, vender propiedades. Pero también cuando tú empiezas a escalar, tú empiezas a generar otro tipo de ingresos que se llama Revenue Share y tú ya estarías situado con un pie en el cuadrante derecho. ¿Por qué? Porque este ingreso no depende de tu tiempo y de tu esfuerzo. Dedicas tiempo y esfuerzo al principio para construirlo, para construir la tubería, pero luego esa tubería empieza a fluir, pero no tienes que estar tú presente. Y la tercera forma es el pasivo, acciones, tu patrimonio a largo plazo. Las tres fuentes de ingresos funcionando simultáneamente dentro de un único ecosistema inquebrantable. Por lo tanto, nunca vuelves a depender de una sola fuente de ingresos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero enfocar a algo que yo llamo pisos virtuales. Todos conocemos lo que es un piso físico, nos dedicamos a vender pisos, pero hay algo muy importante que cuando compramos un piso, yo tengo varios inmuebles y los tengo alquilados y todos los meses recibo una renta.
Pero la pregunta ¿es una renta neta? No, porque yo tengo también una serie de gastos anuales que tengo que pagar. Yo tengo que pagar el seguro, yo tengo que pagar, tengo el seguro del hogar, el seguro del inquilino, tengo que pagar también gastos del IBI, tengo que pagar también gastos de mantenimiento de la propiedad para mantenerla en perfecto estado. También tengo que pagar, si está en una comunidad, gastos de la comunidad de propietarios. Entonces, no todo es neto, es bruto. Luego ahí tengo que descontar para saber cuál es la rentabilidad neta que me queda. Bien, entonces el sueño clásico siempre es comprar pisos físicos, endeudarte con el banco, si no tienes tú el capital directamente, alquilarlo y rogar para poder vivir de renta en la jubilación. Luego hay un nuevo modelo que yo llamo pisos virtuales, que es atraer talento a la red global de XP a través del programa de Revenue Share. Una revelación importante: un agente productivo y apalancado en tu red es el equivalente financiero a poseer una propiedad inmobiliaria alquilada, pero sin necesidad de firmar ninguna hipoteca. Y ahora lo voy a explicar esto mejor. La tabla comparativa a nivel de inversión. Vamos a ver, por ejemplo, esto lo he hecho para pisos físicos en Almería, que es la provincia que yo estoy, donde pensando a nivel de inversor, a mí me contactan personas que quieren invertir y me dicen: José, búscame un piso con estas características. Vale, ¿qué rango de precio tenemos aquí? Pisos entre 60 a 90.000 euros, cada vez más difícil de encontrar en la parte inferior y más hacia la parte superior. Entonces, he puesto un rango promedio de 80.000, pero luego también hay que pagar, lógicamente, después de la compra, la notaría, el ITP, y suponiendo que el piso no tengas que hacer ninguna reforma. Esto es pensando a nivel de inversor inmobiliario. Bien, entonces, para tener 5 pisos físicos en Almería, aproximadamente son 500.000 euros que tú tienes que invertir entre la compra, la puesta a punto del piso, más los gastos post-compra. Tiempo de adquisición quiere decir, tú tienes que ahorrar ese dinero. Tienes que también luego un mantenimiento de esas propiedades, porque se te pueden romper los tejados, el IBI, los impagos, los seguros, etcétera. Algún termo que se rompe, o frigorífico, o cualquier otra cosa. Hay que pintar, hay derramas, etcétera. Por lo tanto, tú tienes un ingreso lineal con un techo obvio. Tú tienes un techo. Y has tenido que hacer un desembolso económico muy importante. Si esto empezamos a ver la columna de pisos virtuales, cero riesgo financiero. ¿Por qué? Porque tú no sacas dinero de tu bolsillo. Solo está basado en tu esfuerzo, tiempo y liderazgo. Tiempo de adquisición. Tú puedes construir esto, como lo voy a desarrollar ahora, de 1 a 3 años construyendo una red. No tienes mantenimiento ni derrama ni nada, porque tienes cero mantenimiento físico. EXP gestiona toda la plataforma y el back office. Rendimiento y escala exponencial. El interés compuesto humano duplica tu red sin techo de cristal. Vamos a desarrollar esto. Cuando tú empiezas en EXP, tú eres un agente inmobiliario como todos. Por lo tanto, tú puedes captar y vender propiedades. Pero tienes la opción de empezar a construir un equipo y darle la oportunidad a otras personas que conozcan este modelo inmobiliario. Y aquí he hecho una simulación. Construyes en tu primer año, en tu primer año construyes un equipo de 5 agentes productivos. Un agente improductivo realmente no genera nada. Un agente productivo gana el agente porque está vendiendo propiedades, y también vas a ganar tú un porcentaje de la facturación. Agentes que generan 10 operaciones al año con 6.000 euros de promedio por operación. Es una facturación anual de 60.000 euros. ¿Vale? En esta sala hay personas que facturan mucho más, pero estos son promedios. En el primer año, mientras tú estás dedicando tu tiempo y tu esfuerzo para construir digamos, tubería o esta red, cada agente genera 3.000 euros, por lo tanto, generas 15.000 euros al año. A partir del segundo año, esto es lo que he llamado consolidación,
tienes el 1,75 y esto te genera aproximadamente como un piso, lo que es aquí en Almería. En otras zonas, pues seguramente son números diferentes. Tendríamos que ajustar esto. Bien. Entonces, ¿qué has construido? Has construido un ingreso residual equivalente a tener un piso físico alquilado en Almería, pero sin hipoteca, sin notario y sin inquilinos. Y sin gastos permanentes todos los años que conlleva tener un piso también de mantenimiento. Segundo año o nivel 2. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Tienes que ayudar a que otras personas entiendan este concepto y lo dupliquen. Y tú, lógicamente, puedes seguir manteniendo tu estructura y seguir aumentando tu estructura. Aquí tenemos el nivel 2, cuando tú ayudas a parte de estas personas a que construyan lo mismo que tú has construido. Tus 5 agentes iniciales invitan a otros profesionales, al final acabas teniendo un equipo de 10 personas en el nivel 2. Y esto te genera aproximadamente 1.000 euros al mes con esta facturación por agente. El esfuerzo de tu red está generando rentas limpias igual a 2 pisos virtuales adicionales. El sistema opera de forma independiente a tu esfuerzo personal. Por lo tanto, es igual que tener ahora 3 pisos alquilados si sumamos el nivel 1 y 2. Y cuando trabajamos la profundidad y ayudamos a otras personas a que construyan exactamente lo mismo, pues vas a tener un equipo de 20 agentes en tu tercer nivel y esto te genera aproximadamente, con este promedio de facturación por agente, 1.250. Es como construir 2 pisos más, por lo tanto, es como si tuvieras 5 pisos alquilados. Esto es algo que realmente, cuando yo empecé a visualizarlo, dije, wow. O sea, para yo tener 5 pisos, necesito 500.000 euros. ¿Cuánto tardo yo en ahorrar 500.000 euros? Muchísimo tiempo. ¿Me puedo apalancar del banco? Sí, pero volvemos al tema. Cuando a mí me pagan 500 euros o 600 euros de alquiler, una parte para el banco para cubrir la deuda. Y a mí me queda un flujo de caja muchísimo más pequeño. Aquí estoy planteando números suponiendo que todos los inmuebles están ya pagados. La ventaja injusta del modelo online. Y fíjate que digo que es injusta. Operativa sin fricción, menos gasto operativo. No dependes de franquicia física, sin pagar alquileres de oficinas caras, ni nóminas de empleado administrativo. Tu oficina es la nube. Está deslocalizada. Trabaja desde cualquier lugar del mundo. Un negocio verdaderamente global, sin fronteras. Y algo sumamente importante, estás construyendo un legado que es heredable. ¿Por qué? Porque tu patrimonio es 100% heredable. Tu familia puede seguir cobrando tu ingreso residual si tú faltas, igual que en un testamento de propiedades físicas, pero sin el impuesto sobre los bienes inmuebles. No tienes que pagar el IBI todos los años de este tipo de propiedades. Por lo tanto, eres más que un agente, también eres un accionista. Porque aquí, el nivel más alto es cuando tú ya empiezas también a recibir acciones. Como he explicado antes, recibe acciones por diferentes caminos. Cuando tú cierras tu primera operación del año, cuando tu equipo directo cierra su primera operación, etcétera, etcétera. Veamos algo que para mí también me voló un poquito la cabeza cuando empecé a analizar este tipo de cosas desde el punto de vista financiero. Y aquí vemos a nivel de educación. Entender que intercambiar tiempo por comisiones altas no es riqueza. Es un empleo bien pagado pero frágil. Tu mayor pasivo era tu modelo de negocio obsoleto. Cuando tú tienes un vehículo o una herramienta, en este caso es XP, no es solo una agencia, es el negocio, como he dicho, del siglo XXI. Una plataforma en la nube que elimina los costos fijos de la piedra y el ladrillo, maximizando el apalancamiento tecnológico. Y el resultado es el patrimonio. A través de lo que es el revenue share y la acumulación de acciones, transitas hacia los cuadrantes dueño de negocio e inversionista. Por lo tanto, estás creando lo que llamamos activos virtuales heredables.
con interés compuesto que financian tu libertad real. La puerta al cuadrante derecho. La libertad financiera puede ser libre, pero no es barata. La libertad tiene un precio y ese precio y vale ese precio. El sistema ya está diseñado. La tecnología, el apalancamiento y el modelo de negocio del siglo XXI están listos para ti. Por lo tanto, deja de intercambiar tu tiempo por tu próxima comisión y empieza a construir lo que yo llamo pisos virtuales hoy mismo. Habla con la persona que te ha invitado a esta formación o a esta presentación y da el salto hacia tu libertad financiera. Por mi parte nada más, y voy a dejar de compartir pantalla y si quieren hacer preguntas, pues perfecto. A ver cómo dejo de compartir. Aquí. Muchísimas gracias, José, por tu intervención. Ha sido... Pues ahora nos dejas pensando muchísimas cosas a todos. Nos dejas con muchos deberes. Y venga, vamos a por las preguntas de los compañeros. Hay gente escribiendo. Si podéis abrir vuestros micrófonos y hablar directamente. Eso es. José, hola, buenos días. Soy Elizabeth. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro de verte. ¿Qué tal, Elizabeth? Me alegro Muy de bien, me alegro de escucharte también. Oye, mira, ya sé que eres un crack tú en estas cosas, pero ¿podrías repetir los 3 libros que has dicho al principio del Robert Kiyosaki? Uno de ellos era El negocio del siglo XXI y los otros Elizabeth, mira, si quieres, yo te lo digo, pero luego me escribes en privado y te lo regalo. Es decir, lo tengo en PDF, te lo puedo regalar. Y, Vale. Padre rico, padre pobre, El cuadrante del flujo del dinero y El negocio del siglo XXI. Vale, vale. No, es muy interesante. También hay otro que no lo hablo, que no es de Robert Kiyosaki, que se llama El hombre más rico de Babilonia, que también lo recomiendo, un libro que leí hace muchísimos años y que me ayudó a entender que siempre tienes que dejar una parte de lo que ganas para poder reinvertir y empezar a generar múltiples fuentes de ingresos. Sí, esto yo hace años que lo oigo, lo que pasa que también te diría que hace muchos años que lo oigo y que lo quiero hacer, pero no hay manera de poderlo hacer. O sea, Voy a compartir aquí algo porque yo también llevaba años estudiando, leyendo, pero no aplicaba nada. Sí. Hasta que en el año 2005, unos meses antes de casarme, ¿qué ocurrió? Yo tenía un equipo comercial, yo trabajaba en un nicho que era el sector de las telecomunicaciones y imagínate, soltero, hace, no sé, 20, 22 años, ganas 4.500 a 6.000, ese era mi rango más o menos, y de pronto se te cae el equipo, se fue a otra empresa y dejo de percibir y empiezas a ganar como 10 veces menos. ¿Qué aprendí en ese momento? Una lección dura, pero muy buena y muy positiva. Aprendí lo que se llama tener riesgo de una sola fuente de ingresos. Claro. Sí. Entonces, ¿qué hice? Pues hice muy sencillo. Empezar a apuntar todos los gastos en un Excel, en un papel y en un Excel para gestionar mejor mis gastos y me dije a mí mismo, cuando vuelva a, digamos, a mejorar mi economía, voy a empezar a construir activos que me generen ingresos pasivos. Y eso es lo que me ha permitido a día de hoy tener diferentes fuentes de ingresos. Sí, es que tienes toda la razón. Sí. Bueno, gracias por tu exposición, ¿eh? Gracias a vosotros por vuestro tiempo. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. ¿Se me escucha? Buenos días a todos. Oh, perdón, estaba primero tú, no sé. Nada, Iván, habla tú después, gracias. Vale. Allora, muchas gracias por tu presentación y por el tiempo dedicado. Yo quería saber, ya has tocado el tema, pero es el concepto. La verdad que yo también le he leído Kiyosaki, la mayoría yo ya lo conocía, pero un poco creo como todo, ¿no? He tenido muchos problemas en la aplicación. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son
mayor habilidad psicológica, aparte de la disciplina, y los obstáculos que has encontrado en la aplicación de este concepto. Porque yo ya lo intenté hace tiempo, pero sobre el papel, ok, todo bien, pero en la práctica se encuentran obstáculos, no todo sale muy simple como en teoría, como usted sabrá muy bien. Quiere saber usted cómo ha afrontado la parte práctica y cuáles son los mayores obstáculos que ha tenido que vencer y la habilidad psicológica que ha tenido que desarrollar, aparte de la disciplina, porque es evidente que requiere disciplina. Bueno, la habilidad, sobre todo, es mental, es un trabajo muchísimo mental de empezar a entender que tienes que guardar una parte de lo que ganas para poner tu dinero a trabajar y generar otra fuente de ingresos. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que tenemos muchos dispersores y muchas formas de sacar el dinero, de salir el dinero. Entonces, al final, se trata de que hay momentos, sobre todo en el mundo de las ventas, donde tenemos momentos que estamos arriba y momentos que estamos abajo. Lo importante es cuando estás arriba, que las cosas te van muy bien y estás generando ingresos, entender que quizás el próximo año puede ser totalmente diferente. Entonces, no empezar a acumular pasivos de forma descontrolada. Pasivos, entiendo, por ejemplo, pues vale, voy a comprar un coche muchísimo más grande, voy a empezar a comprar, a hacer viajes descontrolados. A todos nos encanta, ¿vale? A todos nos encanta. Pero si tienes claro el concepto, al final lo que se trata es decir, bueno, estoy vendiendo muchas propiedades. La pregunta es, ¿cuál es mi estilo de vida? Mi estilo de vida para llevar mi vida normal son 2.500, 3.000 euros al mes. Perfecto, muy bien. Vale, estoy ganando 6, 7.000. Vale, muy bien. Empiezo a guardar para empezar a poner ese dinero a trabajar y generar otra fuente de ingresos. Eso respecto al tema de construir activos físicos o de otra forma. Respecto al tema de construir activos digitales, el tema es quizás plantear las preguntas a otras personas de forma diferente para que las personas empiecen, en vez de estar diciendo vente a XP, ven a XP, no, al final lo que tenemos que es que las personas abran la mente y empiecen a entender que realmente nosotros somos diferentes. Vale, gracias. Hola, José. Aquí Milena de Alicante. Gracias por la presentación, gracias por visualizar pues entre todos nosotros aquí la importancia de nuestra cultura financiera. Yo me encuentro en el lado de inversores, como me gusta bromear, estoy como a un alquiler tradicional de la libertad financiera. Es decir, todo esto lo estoy practicando ya hace muchos años. Me ha gustado mucho, como lo has llamado, los pisos virtuales, que es donde me estoy dirigiendo en este momento. Y lo que sí, y entiendo que obviamente no tengo el placer de conocerte y conocer tu trayectoria, pero entiendo que tienes mucha más experiencia y yo estoy pues en el primer escalón de este camino. ¿Qué consejos darías? Porque claro, aquí yo diría que primero es un cambio cultural desde la perspectiva de cómo está acostumbrado el agente inmobiliario de hasta ahora. Y después, pues unido a quizás a esta falta de inversión y de la cultura financiera desde el aspecto que tú nos la has enseñado del mismo agente inmobiliario. Como aún me junge un tipo, un algo de cómo, lo que tú has dicho, acabas de decir respondiendo a Iván, que no tenemos que ir diciendo cómo es de estupendo, sino hacer las preguntas correctas a nuestros potenciales compañeros que pretendemos que se unan a EXP. ¿Algún tip con todas estas objeciones que te acabo de dar? Mira, te voy a hablar con sinceridad, franqueza. Si tuviese la brújula, o sea, la bolita mágica, ya quizás tendría un equipo enorme en XP. Entonces, como no lo tengo un equipo pequeño, no tengo la brújula. Vale, entonces simplemente yo también he cometido errores aquí, y me he dado cuenta de que tengo que mejorar yo y aportar más valor al mercado para atraer mejor talento, ¿vale? Entonces, en ese proceso estoy, en el proceso de mejorar yo y llevo un año trabajando en mi canal de YouTube y ahora el año pasado aporté un contenido y ahora estoy trabajando para este año aportar más contenido
y mejorar el contenido. Entonces, al final, no es que haya una fórmula mágica ni nada, simplemente lo que hay es que quizás pues tocar a las personas de la forma correcta y ser constante y ser persistente. Genial, gracias. Parece que ya está. Vamos a ver rapidito si hay alguna pregunta por el chat. Pero yo creo que ya lo tenemos todo. Yo tengo una última pregunta, si puedo. Venga, Iván, sí, tú. Sí, disculpa, ¿no? Por ejemplo, usted ha tocado un punto fundamental, el tema de la constancia, de la continuidad. Por ejemplo, este tema por desarrollar el mecanismo de los intereses compuestos es fundamental. No funciona esta ley si uno no es constante. Yo creo que, yo hablo por mí, ¿no? Cioè, io también tengo alguna vez problema nella costanza, nelle cose. Cioè, ¿cómo usted ha logrado o se está intentando lograr tener constancia porque es un procedimiento a trato también aburrido, porque al empezar no se ve nada, ¿no? ¿Cómo usted trata de lograr una continuidad, una constancia que le llevan al proceso de desarrollar, de aplicar esta ley de los intereses compuestos? Bueno, la constancia es muy sencilla. Cuando tú tienes claro en tu mente el concepto, no importa esto no es una línea recta. Si fuese una línea recta sería súper fácil. Esto es una línea donde hay obstáculos en el camino, hay piedras, hay curvas y a veces te tienes que caer y levantar. Entonces, al final, pero lo importante es tener un motivo, un porqué. ¿Por qué? Si tú tienes claro cuál es tu por qué haces las cosas, cuál es tu motivación, al final, cuando hay una piedra en el camino, lo que haces es buscar la solución para sortearla. O sea, yo también en este proceso de estar en EXP, o sea, yo he construido equipos comerciales en otros nichos de mercado muy grandes. Y al principio me costó entender la filosofía de XP, me costó entender, he cometido errores y ahora tengo mucho más claro el concepto, ¿vale? Pero eso es un proceso que también lleva un tiempo. ¿Qué pasa? Que al principio, lógicamente, te enfocas en tocar determinadas personas, hablar, estar detrás de, y hasta que me he dado cuenta que, por lo menos desde mi punto de vista, que al final, si estás persiguiendo constantemente, bueno, pues puedes tener éxito relativamente, pero no creo, yo creo, bajo mi punto de vista, que lo más importante es ser atractivo, es decir, que las personas te vean como un profesional con el cual quieren estar y con el cual quieren trabajar. Y en ese proceso, lógicamente tú vas a evolucionar y vas a crecer. Al final, nosotros tenemos un vehículo tan bueno, porque el vehículo es XP, que nos da tantas cosas y tantas herramientas y tantos servicios, que al final lo que nosotros tenemos que tratar es de transmitir, digamos, ser los mensajeros, pero no transmitir el mensaje como tal. Es decir, apalancarnos de cosas que tenemos, apalancarnos de herramientas, apalancarnos de cosas que la compañía pone a nuestra disposición. Y al final, tú puedes estar un año picando piedra y no consigues nada y abandonas. Y resulta que justamente estabas a punto de si hubieras seguido, de encontrar a una persona. Imagínate que estás trabajando y no encuentras a nadie y te abandonas. El que abandona no tiene éxito. Pero si sigues, a lo mejor encuentra una persona que entiende el concepto, se identifica con el concepto y empieza a trabajar en tu equipo y crea una red de 50 agentes. Y tú, por el hecho de haber traído una persona, tienes un ingreso pasivo igual a 1 o 2 pisos. ¿Mereció la pena picar piedra? Claro, sí, obviamente que tiene que ser continuo, constante, no tiene que abandonar. Yo esto es lo que he entendido. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber gente que te va a decir que no? Sí. ¿Va a haber gente que va a decir que esto no funciona? Sí. ¿Va a haber gente que va a decir que, wow, ya me han hablado de esto? Vale, la pregunta es, ¿cómo te han hablado? ¿De qué forma? ¿Qué has entendido? Entonces, el tema
yo lo veo de la siguiente forma. ¿XP es para todos los agentes inmobiliarios? No. XP para quién es, para el que se lo merece. Vale. Perfecto. Entonces, si tú cambias el enfoque y tú te pones en otro nivel más elevado, al final es decir, mira, yo decido con quién quiero trabajar. En mi negocio, yo decido con quién quiero trabajar. Yo estoy seleccionando a un prototipo de personas. Y si tú no encajas en el prototipo de personas que yo estoy seleccionando, no eres válido. Entonces, no hay que estar persiguiendo y rogando a las personas. Creo que tenemos mucho valor y mucho por construir como para estar detrás y persiguiendo constantemente a la gente. Es mi punto de vista. Vale, gracias.